Ahora es el momento de presentar a la doctora Silvia Salva, quien es neurocirujana y directora científica de la Clínica La Misericordia. Ella nos compartirá su experiencia con la tecnología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Como decían, soy neurocirujana de profesión y soy la directora científica de Clínica Misericordia. Creo que no tengo conflicto de intereses porque tuvimos 2 semanas en demo nada más el equipo. Lo que ustedes van a ver acá es la experiencia con un grupo de 50 pacientes en 2 semanas, o sea, un grupo bastante grande para un corto tiempo, en patologías agudas y crónicas. Como experiencia importante en tratamiento de dolor, les cuento que el primer paciente fue mi jefe, por lo tanto, y resolvió el dolor, un dolor crónico, verán algunos de los pacientes que hemos tratado. Como cosa interesante, conversábamos en el análisis de los pacientes que era muy importante, por eso hacíamos énfasis en la vía por la que trabaja MLS, que fue lo que utilizamos única y exclusivamente, no trabajamos magneto ni terapia, que tuvimos muchos, o sea, en estos pacientes que son tan difíciles en ocasiones de manejar en consulta, sobre todo el tema de accidente laboral o de riesgo laboral, el paciente que se perpetúa con un dolor lumbar, que es muy difícil en ocasiones determinar, bueno, sí, realmente es una discopatía degenerativa que duele o es una ganancia secundaria a un accidente laboral que lleva ya X tiempo. El segundo paciente fue este. Sí, el segundo paciente fue un caso como este, teníamos pocas expectativas, teníamos muy poco tiempo para poder disponer del equipo en demo y entonces de la consulta de neurología, neurocirugía, ortopedia, comenzaron a salir un grupo de pacientes que, como ustedes verán, mostraron resultados que van a presentar un equipo médico nuestro, de médicos jóvenes. ¿Por qué razón? Bueno, si éramos los neurocirujanos y eran los ortopedistas quienes hacían la evaluación, pues un poco iba a estar falseado el resultado porque había conflicto de interés en cuanto al manejo del paciente. Decidimos escoger pacientes no quirúrgicos desde el punto de vista de dolor lumbar, como verán, o sea, pacientes que ya llevan un tratamiento pero que no tenían todavía indicación quirúrgica a pesar de ser un dolor crónico la mayoría. Nos llamaba la atención y preguntábamos de manera curiosa, bueno, ¿qué hacer, por ejemplo, en un paciente obeso? ¿Qué nivel de penetración vamos a tener en ese síndrome facetario que a veces es tan difícil de manejar en consulta y que no mejora? Y bueno, para evidencia lo verán, aun cuando nos comentaban que la experiencia era que, bueno, para síndrome facetario necesitábamos más hilterapia y magneto que el propio MLS, bueno, los pacientes que mejor resolvieron fueron justamente estos pacientes un poquito gorditos y que presentaban un dolor crónico. Y nosotros creemos que es un complemento, pero tiene una muy buena respuesta en corto periodo de tiempo. O sea, si me preguntaran hoy como neurocirujana qué ventajas le vi en 2 semanas, es algo muy práctico, en un consultorio es muy fácil de manejar y en un corto periodo de tiempo un grupo importante de pacientes pasaron de una escala de dolor de 9 a 10 que aplicaron ellos y que verán ahora los resultados. Los de 1 o 2 sesiones, por supuesto, quedaron en ocasiones en 2, 3 de escalas, pero los que llegaron a 5 sesiones, los ubico otra vez, 2 semanas de tratamiento para 50 pacientes, era difícil completar más de 5 sesiones, pues esos evolucionaron mucho mejor. Preguntas, voy a hacer anécdotas para poder despejar un grupo de preguntas que teníamos. Bueno, ¿qué pasaba en las cervicalgias, en estos dolores que a veces son importantes? Bueno, ¿qué pasa con el láser a nivel de tiroides? ¿Qué pasa con el láser a nivel de la bifurcación carotidia? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Bueno, ahí es donde va lo que nos enseñaban en cuanto a bueno, nivel de penetración, los puntos, dónde colocarlo, o sea, ya ahí va de la mano de la experticia y de lo que hay que aprender durante el entrenamiento. Entonces, bueno, lo que quiero es que vean algo muy práctico. O sea, yo no tengo conflicto de interés ninguno, solamente les voy a mostrar lo que en 2 semanas por demo vimos, pero sí considero que es una tecnología que en manejo de dolor en estos momentos es muy útil. Yo les señalaba que hay, o sea, nos surgía la
interrogantes justamente a partir de la vía de las caspasas que nos señalaba y de la vía de las interleuquinas. Bueno, evidentemente en los procesos respiratorios crónicos, con un proceso inflamatorio crónico, en pacientes que tienen lesiones oncológicas de piel, más que la radiodermitis, creería yo que son temas de investigación que habría que apuntar en el futuro, porque por lo que ya es ciencia constituida desde el punto de vista molecular, de acuerdo a sus resultados, pudieran ser nuevas aplicaciones. Hoy van a ver solamente dolor, lo que hemos obtenido en tratamiento de dolor, por ejemplo, dedo gatillo, tenosinovitis, o sea, esas cosas que tratamos y espero, bueno, que podamos complacer algunas de las interrogantes. Los médicos de la clínica, por supuesto, son los que van a presentar, ellos que no son neurocirujanos y no son ortopedistas y no tuvieron compromiso de ningún tipo, van a presentar los resultados porque ellos son los que aprendieron a manejar el equipo en estas 2 semanas. Mucho gusto, mi nombre es Mario Solórzano. Como les mencionaba la doctora Silvia, pues no soy especialista ni en ortopedia, ni en neurocirugía, ni nada por el estilo todavía. Sin embargo, fuimos quienes nos capacitaron para utilizar esta máquina. Como ven, son todas las patologías en las cuales se puede utilizar el MS8. Sin embargo, quiero que se enfoquen sobre todo en las primeras palabras de cada una de estas patologías. Si se dan cuenta, casi todas mencionan leve a moderado, leve a severo, leve a moderado, leve a severo, en todas estas. Esto es bastante importante tenerlo pendiente y tenerlo en cuenta debido a que todos los pacientes que vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas, en las diferentes gráficas, son pacientes que muy probablemente todos han tenido en sus consultas, que tienen estas patologías e inclusive algunas otras que aquí no se muestran. Bueno, para este estudio tuvimos en cuenta estos criterios. En lo que respecta a criterios de inclusión, pues pacientes que tuvieran dolor agudo o crónico, no distinguimos en este ítem, debido a que dolor es dolor a fin de cuentas y el malestar del paciente, así sea agudo o sea crónico, existe de igual forma. También que el origen sea osteomuscular y que los pacientes tuvieran más de 20 años debido a algunas limitaciones, algunas contraindicaciones que se encuentran dentro del manual de la máquina, como son que todavía se encuentre en desarrollo el cartílago de crecimiento. En lo que respecta a los criterios de exclusión, los pacientes que tuvieran un antecedente propio o familiar en lo que respecta a neoplasias, inclusive tuvimos una paciente que estando en la consulta fue que se dio cuenta que tenía 7 familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad con cánceres bastante graves, que tuvieran patologías sin diagnóstico clínico o imagenológico. Digo que, si bien es cierto, tratamos el paciente, no la imagen o los síntomas como tal. De igual forma, esto es bastante importante al momento de la aplicación del láser para poder determinar cuál es el área exacta en la cual se va a utilizar. Y que los pacientes fuesen portadores de dispositivos, marcapasos, neuroestimuladores, etcétera, debido a que la onda láser podría alterar el actuar de estos dispositivos. Bueno, y también que estuvieran en estado de embarazo. Bueno, como les mencionaba la doctora, pues fue un corto periodo de tiempo, sin embargo alcanzamos 51 pacientes que completaron por lo menos una sesión de tratamiento. En esta imagen vemos la cantidad de sesiones que alcanzaron qué cantidad de pacientes. En el caso de una sesión única fueron 12, en el caso de las 5 sesiones completas fueron únicamente 4. Sin embargo, estos son, como mencionaba la doctora Silvia, quienes más demostraron una mejoría de forma más prolongada. Bueno, para la evaluación del dolor lo hicimos a través del examen físico y la escala análoga del dolor. ¿Paso otra vez? Para esta sección nos guiamos también en apoyo con una fisioterapeuta para poder determinar cuáles eran los puntos gatillo que los pacientes tenían en sus diferentes patologías. Hicimos la delimitación de los cuadrantes en los cuales se presentaba el dolor y en estas áreas fue que colocamos el láser y asimismo también en las regiones de irradiación. Sí, por favor. Bueno, aquí vemos la aplicación del láser. No únicamente utilizamos el cabezal, sino que también utilizamos el manípulo e inclusive en algunos casos, como mencionaba el speaker invitado, utilizamos ambos de forma concomitante en los pacientes para poder tener un mejor resultado posterior al tratamiento.
Bueno, después de hacer cada sesión, también volvíamos a hacer la escala análoga del dolor y aparte de eso volvíamos a determinar cuáles eran las regiones de punto gatillo. En la mayoría de los pacientes mostraron una mejoría inmediata. Inclusive en algunos mencionaban que llegaron en 9, se fueron en 7 de dolor. Sin embargo, por lo menos a mí uno de los pacientes que más me impresionó es un internista que él mencionaba que ni siquiera podía levantar la pierna sin sentir un dolor impresionante. Literalmente se fue haciendo sentadillas. De igual forma yo lo regañé porque recién hecho el tratamiento, pues tampoco es para que esté estresando tanto al área, pero aquí en esta imagen, ¿qué? Disculpe. ¿Podría iniciar el video, por favor? Sí. Bueno, en ese video vemos, el de la mano. Ese paciente tenía dedo en gatillo. Aparte de eso, este paciente también es ortopedista. Sigue operando, sigue haciendo consulta. Se podrán imaginar lo tedioso que era para él poder presionar una tecla sin poder mover los dedos de forma decente. Y aún más todavía, poder hacer una operación teniendo que mover el dedo cada vez que se le engatillaba. Después de la primera sesión, inmediatamente mejoró enormemente el arco de movimiento del dedo afectado. Inclusive, uno de mis compañeros que logró entrar a cirugía con el doctor posterior a la segunda, tercera terapia, nos mencionaba que antes, cuando iba a hacer los movimientos, se le engatillaba el dedo y tenía que detener un momento de la cirugía para poder regresar el dedo a una posición normal. Después de la tercera terapia, no era necesario. Él solito, sin necesidad de utilizar un medio externo o su otra mano, continúa su cirugía sin ninguna otra limitación. Bueno, está bien. Siguiente. Bueno, como les mencionaba, algunos pacientes únicamente llegaron a una sola sesión. Si nos damos cuenta, ahí están graficados cada uno de esos pacientes. Vemos que por lo menos el paciente que muestra ya al final de la gráfica en 9 se fue en 7. Este paciente es un paciente que tenía obesidad, que llegó por un dolor a nivel de la rodilla posterior a una caída bastante fuerte. Él mencionaba que al momento de levantar la pierna para subir un escalón era el dolor más agónico que él sentía en su vida. Sin embargo, después de la primera terapia, una sola terapia se hizo. Se fue con un dolor en 7 y había llegado con bastón y lo dejó botado. Más se lo entregó al acompañante y se fue. Lo cual, si bien es cierto, es experiencia propia, no es algo que ustedes están viendo en este momento, les soy sincero, yo que no le tenía mucha fe en un principio de la máquina, la verdad es que quedé impresionado y alucinado con la capacidad que tiene para mejorar la funcionalidad de un paciente. Y si bien es cierto, quizás no quitarle el dolor a totalidad, quizás no bajarlo por debajo de la mitad, con una sola sesión fue capaz de irse por sus propios medios sin necesidad de un apoyo externo. También vemos que la mayoría de los pacientes redujeron por lo menos la mitad del dolor con el que habían llegado. Y como les menciono, quizás no todos fueron la mitad del dolor, pero sí todos se fueron con una mejoría en la capacidad funcional. Estas fueron algunas de las patologías que manejamos en esta primera sección. Si bien es cierto, en un principio les mencioné que uno de los criterios de inclusión iba a ser que fueran lesiones osteomusculares, quisimos también verificar la facilidad que tenía en lo que respecta a la mejoría tanto del dolor como de la cicatrización de una úlcera. Esto fue pues para hacer un reporte de caso realmente. Sin embargo, también lo quería traer a colación debido a que la paciente de esta úlcera mencionaba que la pierna le dolía tanto que tocársela, el mero hecho de tocársela, así fuese a nivel de la rodilla, era impresionantemente doloroso. Después de la primera aplicación del láser, utilizando obviamente el cabezal, ella menciona que no le dolió más. Inclusive, a la siguiente sesión, cuando la llamamos, que por qué no había regresado, ella decía que ya ella no sentía que le hiciera falta porque no le ha vuelto a doler. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos los pacientes que llevaron por lo menos a 2 sesiones. Si vemos, la mayoría de los pacientes
después de la primera sesión disminuyeron más del 50% el dolor. Inclusive en algunos casos, como podría ser el paciente número 7, que llegó con un nivel de dolor en 2, en 2, se fue en 2, regresó en 3 y posteriormente después dijo que no le dolió más. Inclusive, como les mencionaba, nosotros hicimos seguimiento posterior a los pacientes por llamada, por chat, y este paciente nos mencionó que ya no le dolió más. Siguió haciendo sus labores, siguió cargando a sus nietos, siguió jugando con todo lo que estaba en su casa y ya no le dolía más. Como les mencioné, esto es lo más impresionante a mi parecer de esta máquina y el potencial que tiene a largo plazo para un paciente. Estas fueron las patologías en las cuales los pacientes llegaron a una segunda sesión. Y los que tuvieron mayor mejoría fueron los pacientes que presentaron fascitis plantar y los pacientes que presentaron la hernia bicipital. Les soy sincero, los pacientes con fascitis plantar fueron 3, de los cuales los 3 a la segunda sesión mencionaban que ya no tenían ningún dolor al momento de hacer la pisada. Y inclusive hubo una que me aceptó que después de los 3 días de la primera sesión se puso a correr con el nieto y le seguía el trote según ella. Bueno, estos son los pacientes que llegaron a la tercera sesión. Si se dan cuenta, antes de la segunda sesión, todos continúan con un dolor bastante grave. Sin embargo, previo a la tercera sesión, si se dan cuenta, la disminución del dolor es bastante más notoria. Y ya, posterior a la tercera sesión, si se dan cuenta, el que más le dolía en 4, y de ahí para abajo 2 y 1 en todos los pacientes. Y si se dan cuenta, todos estaban por encima de 7 puntos de dolor. Estas fueron las patologías en las cuales llegaron a una tercera sesión. Aquí los que tuvieron mayor mejoría fueron las artrosis de rodilla y el túnel del carpo. Inclusive, una de las pacientes que apenas llegó a 2 sesiones, porque se vinculó tarde al estudio, me mostró el video de otra paciente que llegó a este número de sesiones con una artrosis de rodilla que era pues bastante limitante. Inclusive la señora se levantaba, demoraba un rato de pie para esperar a que se acomodara la rodilla y después comenzar a caminar. Me la mostró bailando con la hija. De igual forma, pues no es el deber ser, pero el hecho de que esta señora pudiese bailar con su hija después de tanto tiempo teniendo el dolor por esta artrosis, la verdad es que es bastante importante. Y ya por último, los pacientes que tuvieron 4 sesiones. Faltan también los de 5 sesiones, sin embargo, esta gráfica es la que más me importa debido a la paciente que se muestra de color morado. Como les mencionaba, fueron pacientes con dolores osteomusculares. En el caso de ella, la verdad, les soy sincero, como dicen por ahí, lo que es bueno para todos no es bueno para nadie. Por desgracia, en el caso de esta pobre paciente, pues no se vio una mejoría tan significativa. Sin embargo, si la comparamos con los otros 2 pacientes que llegaron a la 4ª sesión, pues en la gráfica, más que claro está, que la mejoría fue bastante importante. En el caso de ella, tiene una contractura y una lesión cervical poslatigazo que llevaba años, muchísimos años, ya con este dolor bastante marcado. Y ya había pasado por fisioterapia, acupuntura, muchísimas otras disciplinas, terapias y demás. Y ya no quería intentar más nada. Por desgracia, pues no siempre todo funciona en esta vida, pero el hecho de que haya tenido una mejoría posterior a cada sesión, que por lo menos le permitió ir a su casa y dormir con paz y tranquilidad, la verdad es bastante significativo, al menos para mí. Esta paciente en las posiciones de dorsiflexión y extensión lloraba del dolor. Después de cada sesión, ella podía moverse con total tranquilidad, con total libertad. Si bien es cierto, todavía con algo de dolor, pues ya se podía mover bastante. Estas fueron las patologías en las cuales se realizó estas sesiones. Y ya por último, ahora sí, los pacientes quedaron a 5 sesiones. Si se dan cuenta, solamente uno manifestó continuar con un dolor de 3.
Estos pacientes, en su mayoría fueron pacientes que tuvieron o que tienen pues lesiones lumbares, y la verdad es que el hecho de que hayan llegado a 1 y se hayan mantenido en el tiempo, inclusive al momento de realizar las llamadas nos mencionaban que no tenían más dolor, teniendo en cuenta que la mayoría son obreros de construcción, o sea que cargan peso todos los días, están bajo el sol todos los días, están expuestos a una gran cantidad de factores de riesgo para aumentar el dolor lumbar. El hecho de que hayan llegado a 1 es bastante significativo también. Bueno, las patologías de igual forma. Siguiente. Bueno, ventajas que encontramos de este dispositivo. En un principio, la mejoría significativa de patologías agudas. Segundo, una mejora de la capacidad funcional. Como les decía, quizás no en todos se calmaba totalmente el dolor, pero en todos hubo una mejoría funcional bastante marcada. E inclusive muchos pacientes siguieron yendo, no porque les calmaba el dolor, sino porque podían hacer muchísimas más cosas de las que podían hacer antes. Poder bailar, poder caminar, poder despojarse de un bastón, para cualquier persona es bastante importante. El hecho de que no solamente se quita el dolor, sino que también se mejore la capacidad funcional de un paciente, es algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener pendiente en cada paciente. Porque, tú puedes tener un paciente encamado, con muchísimo dolor, le das un analgésico, le deja de doler, pero el hecho de seguir encamado va a seguir deteriorando su calidad de vida, va a dificultar su estilo de vida, va a seguir teniendo muchísimos más problemas que con un mero analgésico no va a calmarse. También vimos una disminución del coste de tratamiento a largo plazo, por lo menos en estos pacientes que tenían dolores lumbares que llegaron a 1 de dolor. Estos pacientes a largo plazo, los medicamentos que hubieran tenido que utilizar eran bastante más costosos y aparte de esto con más efectos colaterales, como por ejemplo, pongámoslo en algo más sencillo como el acetaminofén. El acetaminofén a muy largo plazo sabemos que es tóxico a fin de cuentas, que genera otras repercusiones sistémicas, las cuales con este dispositivo no vamos a tener. Aparte de esto también hubo una disminución de edema localizado, lo cual en la mayoría de los pacientes está demostrado que mejora el estado proinflamatorio y mejora el dolor como tal. Bueno, para concluir, vemos que hubo un predominio en la mejoría de las patologías agudas. Vemos que hubo una mejoría inmediata en la mayoría de los pacientes, como les mencioné, pues lo que es bueno para todos no es bueno para nadie. Siempre hay un paciente que la tecnología, los medicamentos, las terapias y demás que hagamos no van a funcionar. Sin embargo, el que mejoren en la mayoría es lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta. También vimos que hay una mejoría significativa en las patologías musculares y que en las patologías crónicas muestra una mejoría en la capacidad funcional, así no quite la totalidad del dolor. Y como les mencionaba, un paciente que está encamado, le puedes quitar el dolor, pero su vida va a seguir ligada a la cama hasta que no lo puedas poner a caminar. Muchas gracias. Bueno, este es algo muy resumido. Les cuento, por ejemplo, algo que impacta mucho es la mejoría del edema. Como les decía al inicio, de manera introductoria, el primer paciente fue el jefe del servicio de neurocirugía con un edema en las rodillas impactante, no sé si... Y en la primera sesión contamos con la doctora Yelisa, que fue quien realizó el tratamiento. Inmediatamente se observó una diferencia, tomamos imágenes antes y después, fue inmediata la primera sesión y un alivio del dolor. ¿Qué sí hemos visto? No solo lo agudo, o sea, lo más difícil es el crónico, porque el paciente con un dolor crónico ya viene con una psiquis del dolor que es la más difícil a veces de lograr manejar. Y entonces, una vez que mejora el edema, todos sabemos que va a mejorar la capacidad funcional y eso hace que la persona aporta, es ya la parte positiva que aporta la terapia, aunque no haya desaparecido 100% el dolor. Ahí viene entonces la segunda terapia. En pacientes con patologías crónicas, realmente vimos que una sola sesión no es suficiente, o sea, mejora el edema, mejora la capacidad funcional, pero al menos 5 terapias sí teníamos que tratar. En el caso de la cefalea, sí nos preocupaba el criterio de selección. Sabemos que cefalea es el síntoma neurológico más frecuente de consulta y hay que escoger muy bien el paciente con cefalea tensional, ese paciente con neuralgia de Arnold, ese paciente con neuralgia trigeminal o con
ATM, con artritis de la articulación temporomandibular, mejora mucho con estas terapias. Tuvimos un caso muy significativo que no está incluido aquí, es una trabajadora de clínica, había tenido una fractura de húmero hacía ya algún tiempo, que no se decidió tratamiento quirúrgico, fue tratamiento conservador y mantuvo un dolor importante. Sin embargo, con 2 terapias en estos momentos no existe dolor. O sea, yo creo que va encaminado mucho. Uno, el efecto antiinflamatorio, algo que usted mencionaba, que es el tema de la matriz extracelular. Cuando usted disminuye líquido intercelular, mejora inmediatamente el fenómeno antiinflamatorio, es el fenómeno inmediato que vemos. No es que sea magia, es que yo creo que funciona recogiendo el líquido de la matriz extracelular, pudiera ser la explicación. Y bueno, esos son resultados muy modestos, pero que sí vimos de manera impactante en un grupo de pacientes que no fueron escogidos con ningún otro criterio que no fuera que teníamos el equipo en demo 2 semanas y que había que ver cuál era el impacto en la población que teníamos. Este es uno de los videos que no salió ahorita. O sea, logra inmediatamente hacer funcional y como les decíamos, una buena parte de los pacientes fueron trabajadores de la clínica y algunos pacientes que salían inmediatamente de la consulta. Fue realmente impactante, no creemos que sea el único tratamiento que debamos aplicar, sino que la combinación, tuvimos 2 trabajadores que lograron combinar magneto, terapia y MLS, y la mejoría fue, esos pacientes sí en una sola sesión resolvieron. Pero bueno, sí tuvimos esta primera experiencia y es nuestra casuística, 50 pacientes en 2 semanas con dolores de diferente índole. Nosotros sí creemos que por la vía con la que actúa, el futuro igualmente sería en patologías respiratorias crónicas, sepsis locales, cáncer de piel local, o sea, está todavía por investigar, pero sí creemos por el mecanismo de acción y el efecto antiedema que tiene, además de su acción sobre las interleuquinas, bueno, yo creo que ahí vamos a tener en el campo oncológico y en el campo de los pacientes epocianos, o sea, con respiratorios crónicos, una opción de tratamiento, un efecto de tratamiento muy bueno. Agradecerles a todos, agradecerles a mis muchachos, el doctor Mario Solórzano, que hoy está de cumpleaños además, a la doctora Natalie Granados y al doctor Alex del Risco, porque trabajaron gracias a la doctora Yelixa, que estuvo ahí al pie de ellos, y bueno, disponer de esta tecnología que ya ahora sí la estamos extrañando y los pacientes también. Muchas gracias.